Abran sus Biblias, por favor, 1 Corintios 15. Primera carta de Pablo a los Corintios 15. Hoy tenemos un párrafo un poco más largo, pero vamos a tratar de ser breves. Primera de Corintios 15, 24 al 28. Primera de Corintios 15, 24 a 28. Vamos a leer el párrafo juntos, hermanos. Si ya lo tiene, acompáñenme por favor, y solo vamos a leer el párrafo que tenemos bajo estudio, 24 a 28. Bien, dice así la palabra del Señor juntos, hermanos. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Cuando nuestro Señor regrese, su venida pondrá fin a todas las cosas que ocurren en este mundo. Todos los acontecimientos que a diario vemos en el mundo, todos llegarán a su final, incluyendo, por supuesto, la maldad en todas sus facetas. Porque su regreso será la conclusión y el cese de todas las cosas, pero en nuestro caso, su venida será la señal para que todos los que murieron en Cristo sean resucitados o seamos resucitados, y los que han creído en Cristo y estén vivos, seamos transformados para estar unos y otros con nuestro Señor eternamente. El tema es el mismo, hermanos, la resurrección y sus implicaciones generales. Decíamos la semana pasada que el evento del regreso de nuestro Señor será en el momento en que éste se efectúe, un acontecimiento sin precedentes, impactante y determinante para la historia de este mundo. Porque cuando nuestro Señor regrese, toda la historia humana llegará al final. Porque absolutamente todo está preparándose para recibir al dueño del universo, y cuando Él regrese, habrá llegado juntamente con Él el momento decisivo para toda la raza humana, desde el inicio de la historia hasta el final. Hace 8 días dijimos también que Él no volverá a salvar a nadie. Esa falsa enseñanza de que luego del regreso de nuestro Señor habrá un periodo adicional, entre comillas, para el arrepentimiento durante el periodo del milenio, que también lo escribo entre comillas, es absolutamente falso. Porque el tiempo para el arrepentimiento y la salvación es hoy. Y todo aquel que hoy escucha el mensaje de salvación y lo acepta por fe, habiéndose arrepentido de sus pecados, pidiendo sinceramente su perdón a Dios, esa persona será salva ahora. Pero ese tiempo de gracia y misericordia tiene un límite. Y el límite, hermanos, es el retorno de nuestro Señor. Cristo volverá para juzgar al mundo completamente, al mundo entero. Él volverá para juzgar al mundo incrédulo. Y ese juicio es inevitable. Ninguna persona que en toda la historia del mundo se negó a creer en Cristo será absuelta. No, porque la Escritura es muy clara y determinante en este aspecto. Juan 3:36 nos recuerda: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que, de acuerdo a las Escrituras, la oportunidad para creer en Cristo y arrepentirse y tener la salvación es hoy, no después. Mientras Cristo no vuelva, todos los hombres son salvables.
todos los hombres son salvables. Es decir, que si quieren, porque no es a fuerza, bendito sea Dios, pueden ser salvos. Porque el llamado que Dios hace es a que cada hombre se arrepienta voluntaria y sinceramente. Pero el momento, el tiempo para eso, hermanos, es hoy mientras hay vida, hay conciencia, Cristo, y Cristo aún no regresa. Veamos el texto que tenemos para hoy. El texto que ya leímos de 1 Corintios 15, 24 a 28. Dice el verso 24, luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Vimos la semana pasada el verso 23 únicamente. Y dice el verso 23, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Hay una resurrección. Y la Biblia enseña que esa resurrección es general. No va a haber una resurrección especial para nadie. La resurrección será un evento general. Todo ser humano que haya muerto resucitará. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, establece que la venida de nuestro Señor traerá el fin. Como dice el verso 24, luego el fin. Cuando haya sido que el Señor vuelva y los que son de Cristo vengan con Él para unirse con sus cuerpos, porque serán resucitados y levantados de la tumba. Y como dice Pablo a los tesalonicenses, y los que estén vivos sean transformados, o seamos, si estuviéramos vivos, transformados, estaremos con el Señor para siempre. Pero cuando el Señor regrese, hermanos, entonces será el fin. Y la palabra fin que Pablo usa aquí en este verso 24 indica la conclusión, el final, el cierre y el término de algo. Que en este caso es el final de la historia del mundo actual. Es el final de este mundo como lo conocemos, pero el inicio de otra vida. Ahora, una vida eterna a la sombra del Dios Todopoderoso, en la presencia de Él. Y como le he dicho otras veces, hermano, hablar de estas cosas a mí me emociona, me alegra y renueva mi esperanza. Porque pudiera ser que en esta vida las cosas no fuesen como hubiéramos querido que fueran. Obviamente a nadie nos gusta sufrir. Y no voy a cantar aquella canción que a mí sufrir me tocó en la vida, ¿no? Pues no. Porque eso no es cierto. Hace años una persona se acercó a alguien que estaba en un momento difícil porque uno de sus hijos había sido atropellado y muerto. Y se acercó a decirle, consuelo, resignación, a esto nos trae Dios a este mundo, a sufrir. Y yo le dije, no, disculpe, no sé de qué Dios le está hablando a usted, pero el Dios que nosotros creemos no nos trajo a este mundo a sufrir. Nos trajo a este mundo a vivir bien. Pero el pecado hace que la gente sufra. Pero Dios no hace que el hombre nazca para sufrir. Imagínense qué terrible sería que el hombre nazca para eso. No, no es así. Así es que cuando el Señor regrese será el fin de este mundo, pero el inicio de otra vida, ahora a la sombra del Dios Todopoderoso. Esto presupone un serio conflicto para aquellos que son partidarios de que habrá un periodo de tiempo en el que los hombres tendrán todavía, luego del regreso del Señor, oportunidad para arrepentirse, lo cual es una mentira absoluta. Lo digo respetuosamente para quienes enseñan que cuando el Señor venga, después de la venida del Señor o del arrebatamiento, que es lo mismo, habrá un periodo de 1000 años. Tal vez usted ha leído o ha escuchado de eso. Hay muchas personas que sostienen esa equivocada doctrina, que después de la venida del Señor habrá un periodo de 1000 años en que el Señor gobernará en este mundo. El diablo será echado a un lugar donde será atado, de acuerdo a Apocalipsis 5, y durante un periodo de 1000 años no hará daño, de modo que
Cuando Cristo gobierne literalmente en este mundo, entonces habrá un periodo entonces todavía adicional para que las personas puedan encontrarse con Dios. Pasado ese periodo de 1000 años, dice el diablo debe ser suelto por un breve tiempo y entonces será echado al infierno juntamente con la muerte, el Hades y todos los que se han opuesto al Señor. Quiero con todo respeto decir entonces que a partir del regreso de nuestro Señor ya no va a haber más oportunidad. Es un terrible error tomar la Escritura, hermanos, e interpretarla de manera literal. Y particularmente la doctrina escatológica, es decir, la doctrina que tiene que ver con el final del tiempo, es una doctrina casi en su totalidad simbólica. Y cuando vamos al libro de Apocalipsis, encontramos un libro lleno de simbología. Apocalipsis fue una carta, aunque usted no lo crea, una carta que Dios, a través del apóstol Juan, envió a una iglesia sufriente, la iglesia del primer siglo. Una iglesia que estaba siendo masacrada, una iglesia que estaba siendo objeto de abuso de todas clases y que necesitaban ser consolados con el mensaje de salvación porque muchos de ellos estaban siendo asesinados y no había nada ni nadie aparentemente que defendiera al pueblo de Dios. Dios usa a Juan para llevar un mensaje de esperanza a su pueblo sufriente. A esa iglesia de ese tiempo que estaba siendo masacrada, hermanos, ¿qué le importaba? Un milenio literal que tendría que pasar al final de la historia, si ellos necesitaban ser consolados ahora. Esa iglesia que estaba pasando por una etapa crítica, ¿qué les importaba saber acerca de una bestia que podía ser, como dicen algunos, el sistema económico actual o la iglesia católica o un montón de cosas que han usado como símbolo o como objeto para decir que eso era el 666, la bestia, la mal llamada bestia, y que muchas cosas más que se dicen? A esa iglesia, hermanos, no le importaba eso. Ni idea tenían de esas cosas, del sistema económico actual, ni de ninguna de esas cuestiones. No, esa iglesia estaba viviendo una situación real. Estaban siendo asesinados, perseguidos, sus bienes les estaban siendo confiscados por el imperio. Estaban viviendo una vida terrible y necesitaban que Dios les consolara, y el mensaje de Dios llegó a través de la carta del Apocalipsis. Y obviamente el escritor de Apocalipsis, Juan, no podía hablar con claridad. Todas las correspondencias eran revisadas por el imperio. Y la carta de Juan, que estaba aislado, exiliado en una isla, debía pasar por las manos del imperio para revisarse y saber qué decía para poderse dejar llegar a donde debía llegar, a las manos de una iglesia sufriente. Así es que Juan no podía decir del emperador las cosas que dijo, sino simbólicamente. Usted es mexicano y el mexicano tiene su forma de hablar. Y tenemos expresiones en México que aparentemente dicen una cosa, pero es otra, ¿sí? Usamos ese lenguaje para platicar, para referirnos entre nosotros a ciertas cuestiones. Cuando una persona viene a México y no conoce nuestros modismos, no conoce la forma en que hablamos, pues se confunde, ¿verdad? Puede tomar a mal ciertas cosas. Yo le he puesto el ejemplo de mi propia persona, recién casi llegado a México. Alguna vez leí en el periódico que decía las personas de un pueblito hicieron una vaquita para no sé qué, un asunto ahí. Y en mi mente estaba la idea de cómo se puede hacer una vaca. Solo sé que esas se gestan en el vientre de otro animal, ¿verdad? Pero ¿cómo puede ser cómo se hace una vaca? ¿De madera o cómo? Yo no sabía hasta que pregunté y me dijeron, no, hermano, es que eso quiere decir que se juntaron, se pusieron de acuerdo, hicieron una junta ahí de dinerito para pagar y cubrir una deuda que ese pueblo tenía de ciertas cosas. Hicieron una vaquita. Bueno, ya supe yo qué significaba eso, pero en mi mente extranjera no cabía la idea de cómo hacer una vaca, cómo, nada más en un proceso fisiológico en los animalitos que pueden procrear otro ser igual. Pero bueno, los judíos tenían su forma de hablar también. Para ellos, cuando Juan habla de números, de colores, de figuras, la simbología de Juan tenía un significado. La iglesia fue alentada a través de esas cartas. La Biblia menciona la palabra resurrección en diferentes contextos, pero ninguno de estos contextos es contrario a las enseñanzas generales de que habrá solo una resurrección. Juan, en su evangelio, en el capítulo 5, versos 28 y 29, dice:
No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Verso 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Daniel, en el capítulo 12, verso 2 también dice, y muchos, porque muchos resucitarían para una cosa y otros muchos para otra cosa. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Un capítulo que se ha manoseado demasiado es el capítulo 5 del Apocalipsis, precisamente donde Juan es muy simbólico en las cosas que dice. Lo es en toda su carta, pero en ese capítulo 5 particularmente Juan es muy simbólico. El número 1000 que Juan utiliza ahí, por ejemplo, para hablar de que el diablo será retenido, atado, durante un periodo de 1000 años, debe tomarse simbólicamente, no literalmente, porque cuando el diablo es atado, la expresión atado es simbólica, porque el diablo es un espíritu. ¿Cómo puedes atar algo que no es físico? No se puede. Entonces, cuando Juan dice que el diablo es atado, lo está diciendo simbólicamente. El diablo pues es un ser espiritual, no físico, de modo que cuando Juan escribe que Satanás es atado por 1000 años, es claro que tanto la palabra atar como el número 1000 son simbólicos, no literales. Solo allí en ese capítulo 5 de Apocalipsis aparece la palabra 1000 6 veces. En ninguna otra parte de las Escrituras el número 1000 es vuelto a mencionar, en ninguna parte. En el resto de la carta del Apocalipsis, Juan nunca vuelve a utilizar la palabra 1000 otra vez. Ni el Señor, hermanos, cuando usted lee los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuando el Señor se dedica a hablar de las cosas de los tiempos finales, el Señor nunca dijo y habló de un milenio, nunca. Ni Pablo, ni Pedro, que tratan asuntos también de escatología, mencionan la palabra milenio. Y es necesario decir también que el 1000, en este caso, en Apocalipsis es el número 10 a la tercera potencia y significa precisamente plenitud, lo completo, la totalidad de algo. Eso es lo que significa el número 1000, lo completo, plenitud, la totalidad de algo. En este caso, la plenitud, la totalidad del reino de Cristo durante toda la historia del mundo. Mire, Cristo no gobierna solo un periodo de tiempo, Él no es rey solo un periodo de tiempo en la historia del mundo. Él es rey siempre, ha sido rey siempre, eternamente. Desde que el mundo existe, el Señor es rey y Señor. Él gobierna el mundo y el universo completo. A Él no se le debe dar, no se le puede dar, no necesita que el hombre le designe un periodo de tiempo para gobernar. El Señor gobierna y gobierna siempre, ha gobernado siempre. Además, el Nuevo Testamento menciona solo un regreso de Cristo, no dos. Por lo tanto, si solo hay un regreso de nuestro Señor, también solo habrá una resurrección, no dos, ni tres, ni cuatro, como algunos incluso piensan. Todos los santos, tanto del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento, hasta el final de la historia, cuando Cristo regrese, seremos resucitados. Si estamos muertos, seremos resucitados físicamente para recibir a nuestro Señor. Y cuando Él vuelva, pagará a cada uno lo que cada uno merezca. Él nos levantará de la tumba y nos unirá a nuestras almas para poder estar con Él eternamente. Pero no van a haber dos resurrecciones. Algunos dicen que se espera la resurrección de los santos del Antiguo Testamento posterior a los santos del Nuevo Testamento. Y que se espera que después incluso del periodo milenial, que dicen que es literal, haya una nueva resurrección. Hermanos, eso no es correcto. La Biblia solo habla de una resurrección. Y esa resurrección ocurrirá cuando nuestro Señor regrese. Cuando Él vuelva, entonces los muertos oirán su voz. Y unos serán levantados para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Y entonces cada quien recibirá lo que cada quien merezca. Quizá valga la pena un día, hermanos, hacer un estudio de lo que el Apocalipsis nos habla acerca de estos asuntos que son tan complicados. Pero el Apocalipsis, hermanos, tanto como el resto de la Biblia, ¿sí?, son muy importantes para entender el hecho de que el Señor
nos ofrece y nos ha prometido, más bien que una oferta, una promesa, que es que cuando Él regrese, Él nos tomará para que donde Él está, nosotros también estemos. Y la resurrección será la apertura de esa nueva vida, eterna vida con el Señor. Debemos esperar entonces que cuando el Señor regrese, su promesa de que Él nos llevará con Él se cumplirá. De que si estamos muertos, hermanos, nuestros cuerpos se levantarán. No importa las circunstancias en que nuestros cuerpos hayan quedado sepultados, no importa si nuestros cuerpos se deshicieron en el mar, por ejemplo, y se desintegró en toda la amplitud del mar. Hermano, para Dios no hay nada imposible. Cuando Él venga, nuestros cuerpos se levantarán. El lugar donde esté, ese lugar devolverá a los muertos al Señor y Él los restaurará y los convertirá, los hará de nuevo, los transformará. Hará posible que nuestros cuerpos sean los que deben ser, con nuestras moléculas, con todas nuestras partículas, las que son, lo que somos ahora, para que esto que somos, quien somos, esté con nuestro Señor eternamente. Dios no tiene nada que sea imposible para Él. Así es que nos debe alentar y nos debe consolar lo que el Señor dice en su palabra. Así es que, hermanos, solo habrá una resurrección, la resurrección de los justos y de los injustos. Unos serán llevados al cielo para que estén con el Señor eternamente, y otros serán echados a la eternidad en el lago de fuego que arde eternamente. Y eso no se puede cambiar. Es imposible que Dios haga algo distinto de esto. Respeto a los que dicen, pues, que el milenio será un periodo literal de 1000 años en que el Señor gobernará este mundo y lo hará en un periodo de paz. Por eso dicen entonces el diablo es necesario que sea atado para que no haya pecado, no haya maldad, y entonces muchos salgan del pecado, conozcan a Cristo y sean convertidos a Cristo. Hermanos, la Biblia no enseña eso, y cuando se manosean los textos de la Escritura y se manipulan para que digan lo que nosotros queremos que digan, obviamente pueden decir todo eso. Pero como ya dije, estos textos de la Escritura, particularmente en el libro de Apocalipsis, son simbólicos. Y como este número es simbólico, muchas otras figuras y números en el libro de Apocalipsis también lo son. Entonces debemos recordar y debemos aceptar con todo nuestro corazón, hermanos, que cuando Dios en su palabra habla de resurrección, está hablando de un evento único en la historia del mundo, al final. Y cuando esto ocurra, es porque el Señor ya ha regresado. Él ya está acá, y los que tengan que resucitar para estar con Él, será inevitable. Estaremos con Él, y los que tengan que resucitar para ser echados al infierno, así tendrá que ser. Esto, hermanos, es inevitable. La venida de nuestro Señor será la culminación de todas las cosas, y sobre todo el cierre y el término para toda oportunidad para perdón de pecados. Hoy es que Cristo está llamando al arrepentimiento a todo ser humano sin excepción, no importa quién sea, no importa lo que haya hecho. Tal como Pablo dice a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 2:4, cuando dice, Él, es decir, Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y Dios, por medio de Isaías, también dice estas palabras en Isaías 55, 1, 6 y 7. A todos los sedientos, venid a las aguas. Los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así que las Escrituras, hermanos, son claras al decir que hoy es la oportunidad para que los hombres nos arrepintamos y nos encontremos con Dios para un perdón definitivo. No mañana, no en el futuro, y mucho menos después del regreso del Señor. Cuando el Señor vuelva, entonces derrotará todo poder, sea este humano o espiritual, y entregará todo poder al Padre, porque a Él le pertenece. Como hijo, dará a su Padre eterno lo que siempre ha sido de Él. Porque aunque el diablo es hoy príncipe de este siglo, como dice la Escritura, no es dueño de este mundo. No es el dueño es Dios. Y cuando Cristo venga, tomará este mundo y lo restaurará a su origen primero, y entonces lo entregará así restaurado al Padre. La obra maligna del diablo, engañando y arrastrando a muchos a la condenación eterna, juntamente con él, habrá llegado al fin cuando el Señor regrese. El pecado habrá concluido, porque el diablo, juntamente con la muerte y el Hades, serán arrojados al lago de fuego, según Apocalipsis 19:20. Y la bestia, dice, fue apresada, y con ella el falso profeta,
que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y Apocalipsis 20:14 nos dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Así es que, hermanos, ese fin está próximo. Tal vez usted dirá, hermano, pero cada vez oímos que está cercano y no ocurre. Así es. Cuando la Biblia habla de que algo es cercano, no establece un periodo de años. No dice dentro de 20 años, 40, 50, 500 o 1000 años. No lo dice. Porque cuando la Biblia habla de después o luego, solo deja espacio para que nosotros pensemos que ese periodo de tiempo puede ser muy breve o muy largo. No lo sabemos, eso Dios lo establece. Cuando la Biblia, por ejemplo, dice que 1000 años para Dios pueden ser como un día y un día como 1000 años, de acuerdo a lo que Pedro nos enseña, bueno, lo que la Biblia está diciendo es que para Dios el tiempo no cuenta, ¿sí? El tiempo cuenta para nosotros porque tenemos límite en este mundo, pero para Dios no. Entonces, el verso 25 dice, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Pablo da énfasis en estos versos, iniciando aquí en el verso 25 entonces a una gran verdad. Cristo ha de reinar absolutamente al final del tiempo y su reinado absoluto será, será a partir de su regreso triunfante. Como dije hace un momento, no es que Cristo no sea Señor y Rey. Él es Señor y Rey en nuestros corazones. Él es Señor y Rey en la iglesia, en su iglesia. Pero también Él es Señor y Rey en este mundo. ¿Sí? Obviamente Satanás tiene cierto dominio sobre las cosas, pero no tiene todo el dominio. Dios le ha dado cierta capacidad de ejercer control sobre aquellos que no conocen a Dios. Pero Dios le ha dado límites, se ha puesto límites al diablo, de modo que aún el diablo entiende y reconoce que él no puede hacer las cosas que quiera por su voluntad, si Dios no se lo permite. Cuando nosotros los creyentes somos atacados por el diablo, debemos recordar, hermanos, que esos ataques del diablo son permitidos por Dios. Job es un ejemplo de ello. El diablo no puede actuar en nuestras vidas con libertad. No puede decir, me da la gana hacer esto en la vida de, y lo hace. No lo puede hacer. Si Dios no lo deja, no lo hace. Si Dios no le da libertad, no lo hace. Así es que el diablo ejerce control sobre el mundo que no conoce a Dios. Pero Cristo es Señor sobre todas las cosas, y eso la Biblia lo enseña. ¿No está reinando entonces Cristo como Señor? Sí, Cristo es Rey y Señor. Y su reino abarca primeramente el corazón de todos los que hemos creído en Él. Él está reinando en todos los que hemos venido a Él arrepentidos y pidiendo su perdón. Él es Señor y Rey sobre su iglesia, y aunque el diablo ejerce cierto control sobre el mundo incrédulo, Cristo es el Señor sobre todo reino y autoridad, poder y dominio, porque Él es Dios. Así lo dijo Él mismo en Mateo 28:18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Este mundo ha sido infectado por el pecado. Y ha sido por causa del pecado que el planeta mismo está sufriendo descontrol, desorden, caos. Pero la misma naturaleza, hermanos, está aguardando impaciente el día en que el Señor vuelva, para que todo vuelva a la normalidad. Así lo dice Pablo cuando escribe a los Romanos en el capítulo 8, versos 21 a 23. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, dice Pablo, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así es que la creación, de alguna manera, hermanos, espera que el Señor regrese para poner orden. Vivimos días complicados, ¿verdad? Este calor que sentimos, los fríos que de pronto son excesivos, la falta de lluvia, llueve cuando no debe llover y no llueve cuando debería llover. En fin, el planeta, hermanos, parece que está de cabeza. Y no es porque Dios no tenga control de él. Él ha establecido leyes, principios que nunca son violentados. Sin embargo, a pesar de todo esto, el hombre, nosotros la raza humana, hemos sido irresponsables en nuestra administración de los bienes que Dios nos dio. Y el mundo está padeciendo el descuido y la irresponsabilidad de nuestra mala administración.
Se nos dice que no usemos bolsas de plástico y las usamos. Se nos dice que no desperdiciemos el agua y ¿cuántos la desperdician? Se nos dice que no ayudemos al sobrecalentamiento haciendo ciertas cosas y las hacemos. Hermanos, aún conociendo la palabra de Dios, somos irresponsables. Imagínense el mundo que no conoce a Dios. No se pueden revertir muchas cosas. Hay ciertos aspectos dentro de la naturaleza que ya no son renovables. Oí en la semana que algunos animalitos todavía ahora los conocemos, pero las generaciones siguientes, si es que vienen a haber más generaciones, ya no las conocerán, excepto por fotos o por dibujos. Nos hemos acabado muchas especies animales. El hombre pesca de manera irracional y arrastra con todo lo que las redes traen y luego escoge y tira lo que de acuerdo a él no sirve y acaba con las especies marítimas. Veía en la semana por ahí a unas personas cazando ciertos animalitos que están prohibidos y no es que no sepamos, eso es lo que el hombre está haciendo. Está siendo un mal administrador de lo que Dios le dio. Entonces, la naturaleza está esperando que el Señor regrese para poner orden. Y nosotros como creyentes esperamos también, porque sabemos y tenemos conciencia acerca de esto, de que cuando el Señor venga, todo, hermanos, entrará a una etapa distinta. Dios hará nuevas todas las cosas. Y lo que el mundo fue al principio, hermanos, cuando el pecado todavía no había entrado, será cuando el Señor regrese. Este mundo volverá a tener orden. Pero ese orden, hermanos, no será hasta que el Señor vuelva. Cristo reinará absolutamente sobre sus redimidos en una tierra restaurada. Es decir, en las moradas de paz eterna junto a todos los que Él salvó y redimió con su sangre bendita, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, como dice Apocalipsis 5:9. La expresión debajo de sus pies indica la victoria final de Cristo sobre todos sus enemigos. Su venida marcará el final de su victoria total, absoluta e indiscutible sobre todo y sobre todos aquellos que hoy se oponen, blasfeman, se burlan, niegan su existencia y cierran su corazón a creer en Él. Un día todas esas personas estarán bajo sus pies. Y la expresión indica entonces que el Señor reinará y triunfará sobre todo y todos aquellos que hoy lo rechazan, se burlan y blasfeman contra Él. Verso 26, dice Pablo entonces, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Hoy estamos, hermanos, sujetos sin excepción todos a la muerte física. Desde Adán, todos morimos físicamente. Adán con su pecado no solo trajo separación espiritual de Dios. Cuando Dios le dijo a Adán, en el huerto de todo podrás comer excepto de este árbol, porque el día que de él comas morirás, no solo se refería a la muerte física, se refería también a la muerte espiritual, y usted lo sabe. Dios hizo la primera pareja humana eternos. Ellos no iban a morir, Dios no planeó para ellos que murieran, los hizo para vivir eternamente. Sin embargo, el pecado que ellos cometieron cortó esta bendición entregada por Dios. Desde el momento de su desobediencia, sus cuerpos comenzaron a envejecer, y aunque duraron cientos de años, al final, dice la Escritura en Génesis, que murieron. Y tal como sucedió a ellos, así sucedió con todos sus descendientes hasta nosotros. Quisiéramos no morir. La gente hace esfuerzos para prolongar ese momento inevitable. Creen que lo están prolongando. Y dicen, bueno, hay que comer bien, hay que dormir bien, hay que hacer ejercicios, ¿verdad? Hay gente que incluso está pensando en ciertos sistemas para congelar sus cuerpos y que un día puedan ser descongelados para prolongar la vida. Hermano, solo se está imaginando algo que no puede pasar. La muerte es inevitable. Una persona puede estirarse la piel hasta donde dé, ¿verdad? Y decir, yo tengo 50 y parezco de 20. Bueno, puede ser que lo logre, pero su cuerpo, su organismo, sus células, sus partículas están diciendo, estoy viejo y me estoy muriendo. Podemos pintarnos el cabello, ¿verdad? Y parecer menos grandes de lo que somos. Pero cuando el tinte se acaba, las canas, ¿qué le recuerdan? Que estamos viejos o estamos envejeciendo. Hay quienes envejecen prematuramente a los 10 años, hay niños canosos,
¿verdad? A los 15 años ya están más canosos, cuando ya tienen 20 parecen de 40 porque están con la cabeza blanca absolutamente. Es inevitable. Es el organismo y no podemos cambiar esto. Todos los seres humanos morimos. Solo 2 hombres han sido llevados a la eternidad sin ver la muerte. Enoc en Génesis 3 y Elías en 2 de Reyes capítulo 2. ¿Por qué? Dios así lo quiso. Pastor, ¿y por qué no hace lo mismo con nosotros? Bueno, porque Dios no quiere. Lo quiso con Enoc, lo quiso con Elías, pero no lo quiere con usted y conmigo. Dios quiere que pasemos por este proceso. Dios quiere que pasemos por la puerta llamada muerte para irnos con Él. ¿Cuándo será? Cuando Él quiera. Tal vez entremos en una etapa de enfermedad al final, quisiéramos que no, porque cómo moriremos no lo sabemos, no lo escogemos. Quisiéramos, ¿verdad?, morir en nuestra cama, bien cómodos, quedarnos dormiditos y ahí. Eso quisiéramos, pero ¿qué tal que Dios permita una enfermedad terrible? Esas enfermedades, hermanos, que acaban con el cuerpo, que lastiman el cuerpo y que se alargue por días, semanas, meses o años. ¿Podremos reclamarle a Dios? No. No, hermano. Pablo tenía un aguijón. Algunos dicen que era emocional. Él había sido asesino, blasfemo, abusivo, golpeador. Y dicen que cuando le venía esos recuerdos a Pablo, sufría emocionalmente y lo deprimía. Eso dicen algunos. Otros dicen que el aguijón en la carne de Pablo era un problema físico. Algunos incluso describen a Pablo como con sus piernas muy arqueadas. Así describen a Pablo, muy arqueadas. Y eso, dice, le causaba un dolor fuerte en sus pies, en sus rodillas y en sus caderas. Eso es lo que dicen. No sabemos, yo no sé de dónde sacan que Pablo era así, que era chaparro, que era calvo y que era con las piernas muy arqueadas. No lo sé. La Biblia no dice nada de Pablo de eso. Pero dicen que Pablo sufría un dolor físico y Pablo le dijo un día al Señor, Señor, sáname. Y Dios le dijo, no. Y en otro buen día Pablo oró, le dijo al Señor, Señor, es la segunda vez que te pido, yo necesito estar sano para servirte mejor. Si yo estuviera bien físicamente haría más. Señor, sáname. Y Dios le dijo, no. Y otro buen día Pablo, orando, le dijo, Señor, suelo no pedir nada por mí, ni para mí, pero te pido por favor que me sanes. Y Dios le dijo, ¿no has entendido, Pablo, que no? Así te vas a quedar. ¿Y sabe qué hizo Pablo? Dio gracias. Y Pablo dijo, ahora entiendo que Dios no me va a sanar, así es que me alegro en mi condición. Porque cuando reconozco mi condición limitada, pero reconozco quién vive en mí, soy fuerte. Fuera de Enoc, fuera de Elías, todos los seres humanos, por muchos años que vivamos en la tierra, un día simplemente morimos. Si nuestro Señor no vuelve pronto, también nosotros moriremos. No hay escapatoria. La muerte es el final, el cese, el cierre, la conclusión de la vida orgánica. Y en nuestro caso, hermanos, no debe causarnos miedo, como le he dicho otras veces, intranquilidad, ansiedad o cualquier otra emoción, porque como está escrito, y es una promesa de nuestro Señor para nosotros los hijos de Dios, Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Usted y yo nos desgastamos por fuera, como decía Pablo, pero por dentro, ¿se acuerda que dice? Nos renovamos. Yo no puedo evitar ponerme viejo. No puedo. Quisiera evitarlo. Quisiera que inventaran un jarabe para rejuvenecer. ¿Le gustaría a usted que inventaran un jarabe de esos? A mí sí. No verme ojeroso ni, iba a decir cansado y sin ilusiones, pero sí tengo muchas ilusiones y no soy cansado. Pues quisiera no verme así, pero es inevitable. No puedo ocultar mi edad, no puedo. Y querer hacerlo, pues es por demás. La muerte un día me va a alcanzar.
Se cuenta la historia de un hombre que un día sentado en su sala, estaba joven, sentado en su sala contemplando sus riquezas y su poder y éxito, de pronto se le apareció la muerte. Y le dijo, te toca. Imagínense los pelos que se le pusieron cuando vio la muerte y le dice, te toca. Y dice, no, dice, no es justo, apenas he logrado mis objetivos, yo tengo todo en la vida y necesito vivir la vida y disfrutarla, nunca me dijeron nada. Y empezó a protestar y dijo, está bien, le dijo la muerte, está bien, otro día regreso por ti. Ay. Y pasaron los años, y los años, y los años, y se hizo viejo. Y un día, sentado en su sala otra vez contemplando su familia, sus hijos, sus nietos y todo el poder que había obtenido en la vida, se le apareció la muerte y le dijo, te toca. Y aquel hombre con dificultad se paró y le dijo, no es justo, nadie me avisó, nadie me advirtió. Y le dijo, sí, se te advirtió. Antes veías bien, hoy ya no ves. Tus cabellos eran negros, hoy son blancos. Tu piel estaba estirada, hoy está arrugada. Tus huesos estaban fuertes, hoy a duras penas te sostienen. Se te avisó, te toca. Es inevitable, hermanos. Y recuerdo la historia de otro hombre que iba caminando en una ciudad y de pronto vio la muerte. Y cuando la vio se espantó y salió corriendo y se fue a esconder en una cueva en el desierto. Y dijo, aquí no me encuentra. Y se fue. Y otro hombre iba caminando, le dice a la muerte, muerte, ¿vienes por mí? No, vengo por otro hombre que está escondido en una cueva en el desierto. No podemos escondernos, ni podemos evitarla. Así es que debemos estar preparados para cuando esto pase. Como le he dicho tantas veces, usted y yo que hemos creído en Cristo, debemos vivir tranquilos. Porque la muerte, que no es algo ni es alguien, sino simplemente el final de la vida, el término de este proceso precioso que es la vida que Dios nos da, hermanos, va a llegar hoy, mañana, pasado mañana, en cualquier momento. Y nosotros necesitamos estar preparados para cuando ese momento llegue, con nuestro corazón preparado, conscientemente listos y deseosos de ir a nuestro hogar eterno, que es indiscutiblemente, hermanos, mejor que cualquier bien, cualquier cosa o posesión que en este mundo pasajero hubiéramos llegado a tener. Porque ¿con qué podemos comparar, hermanos? Que valga la pena la comparación con lo que nos espera allá con el Padre Celestial. ¿Qué podemos comparar? Lo que Dios nos ha guardado, nos ha preparado aquí en la tierra. ¿Con qué? Aunque usted le regalaran el Palacio Nacional con todos sus lujos, aunque usted le regalaran cualquier obra arquitectónica, cualquiera de esos bienes en el mundo, de las maravillas del mundo, y dijeran, es para ti. ¿Se puede comparar con lo que Dios le dio? ¿Y es suyo en el cielo? No, hermano. Es incomparable lo que Dios nos dio. Cuando nuestro Señor vuelva, entonces la muerte ya no existirá más. Es lo que está diciendo Pablo aquí, el postrer enemigo que será derrotado será la muerte. Cuando Él vuelva, la muerte ya no existirá más, no tendrá más poder sobre nosotros. Los que murieron en Cristo seremos levantados de la tumba, traídos nuestros cuerpos de todos aquellos lugares donde nuestro cuerpo quedó sepultado. Y nuestro Señor nos dará entonces un cuerpo nuevo para que podamos estar con Él en el hogar eterno, y ahí la muerte, hermanos, no tendrá más poder sobre nosotros. La muerte ya no existirá más eternamente. Ya no. Existe aquí porque a causa del pecado todos morimos físicamente, pero cuando estemos con nuestro Padre eterno, nosotros estaremos revestidos de eternidad para vivir con Él por siempre jamás. Por esto, hermanos, esto sucederá hasta que el Señor regrese. Mientras tanto, la muerte es una realidad ineludible. Quisiéramos irnos en grupo al cielo. Quisiéramos que el Señor regresara hoy. Le gustaría que el Señor vuelva un día domingo. A mí sí. Que nos encontrara aquí, adorándole y cantándole. Y que en ese momento seamos levantados de aquí para estar con Él eternamente. Pero tenemos tareas que cumplir todavía, hermanos. Y una de esas tareas, como le dije hace 8 días, es proclamar el nombre del Señor.
Usted no puede obligar a nadie a creer en Cristo si la gente no quiere. Quisiéramos obligar a las personas que amamos a creer en el Señor, ¿verdad? Pero es imposible. Dios, que es Dios, no lo hace. Usted y yo tampoco. ¿Podemos ayudarles a conocer el amor de Dios? Sí. ¿Aprovechar las oportunidades que tengamos? Sí. Pero el Señor claramente advirtió en alguna ocasión que tampoco debemos echar nuestras perlas delante de los cerdos. Si alguien dice no y te odio porque eres evangélico, bueno, ni modo. Si le menosprecia y le dice, sabes que no me hables nunca más, pues está bien. Bendito sea Dios, no depende Dios de usted ni de mí. Habrán otros medios, otras formas, otros caminos que el Señor use para que esa persona oiga de Él. Porque nadie, hermanos, va a ir al infierno solo porque a Dios se le antoje echar a alguien al infierno. Todos los que van a ir al infierno, a la condenación eterna, irán por su propia decisión, por su propia necedad. Pero Dios no está airado con nadie como para decir, no quiero que vaya al cielo, quiero que se vaya al infierno. No, hermano. Así es que necesitamos comprenderlo, pero nosotros necesitamos hacer nuestra parte y necesitamos compartir el mensaje de salvación. La muerte existe porque hemos pecado, pero un día eso habrá terminado. Y ese día iniciará cuando el Señor regrese. Hasta entonces la muerte seguirá siendo una realidad ineludible que hoy tiene poder sobre nuestros cuerpos, pero no sobre nuestras almas. Bendito sea Dios. Hebreos 2, 14 y 15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, es decir, Cristo, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así es. Cristo le arrebató el poder a la muerte y le dijo, no tienes más poder sobre los que han creído en mí. Él no puede más que destruir esto físico, pero lo que está dentro, hermanos, no lo puede tocar. Eso es de Dios. Y cuando usted y yo cerremos nuestros ojos físicos, los ojos de adentro estarán abiertos, porque estaremos con el Señor para siempre jamás. ¿No nos debe preocupar? Yo creo que no. La muerte. Porque la muerte es necesaria, hermanos, sin eso no podríamos ir a disfrutar del hogar eterno. No se podría. Necesitamos pasar por eso si el Señor no ha regresado. Pablo decía que él quería, no porque no quisiera morir, pero él quería ver al Señor llegando para ser transformado. Pero Pablo en Filipenses 2 dice, yo ya quiero estar con mi Señor. No era Pablo un suicida, no estaba menospreciando la vida, pero Pablo pensaba, yo preferiría estar con mi Señor ya. Yo sé lo que hay allá. Imagínense si Pablo había tenido algunas visiones de las cosas celestiales. Con más razón Pablo quería estar allá. Nosotros no necesitamos, hermanos, que Dios nos dé, como a Pablo, un momento de visibilidad de las cosas eternas, para decir, yo quiero estar allá porque eso es tan hermoso, ya Dios me lo mostró. No, yo creo en la palabra de Dios. Yo creo que lo que Dios dice en su palabra es cierto, y dice el Señor en Juan 14, yo voy a prepararles un lugar. Este mundo es hermoso, ¿no le parece, hermano? Hablábamos con unos hermanos ayer, estos días creo, decíamos, este país es tan precioso, yo amo este país mucho. Y usted no necesitaría ir a conocer el Taj Mahal, ni el Partenón de no sé qué, y el Coliseo de no sé dónde. Hermano, aquí en México hay tanto usted que tiene en su país, que es hermoso. Unas playas preciosas. Los cenotes allá, ¿verdad? Por Tabasco y todo eso, en Yucatán. Hermano, tiene tanto que conocer. Dios hizo esas cosas bellas, hermano. Con su poder lo hizo. Y cuando uno ve esas cosas, hermano, uno se queda así. Qué bonito, esas cataratas que están allá, esas cosas que encuentra usted en Chiapas, en esa región. En el Estado de México, tantos lugares hermosos que hay. Imagínese usted lo que Dios ha preparado para usted. Imagíneselo nada más, como para que usted se sienta motivado a decir, hermano, pues como que vale la pena ya querer irse con el Señor. Sí, hermano. Pero por alguna razón Dios nos tiene todavía aquí
Y es no para que hagamos más dinero, no para que estemos más puestos para disfrutar del mundo, no, es para que usted predique a Cristo, para que usted le comparta a alguien al Señor. Cristo derrotó al diablo y a la muerte en el sepulcro para arrebatar definitivamente el poder de la muerte, para dar vida a todos los que venimos a Él. Sobre quienes la muerte ya no tiene ningún poder, porque aún por sobre la muerte nosotros tenemos esperanza de resurrección. Así es que Pablo dice, verso 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Nuestro Señor es Rey victorioso desde el inicio de la historia humana. El diablo ha tratado de dañar y perjudicar a Dios, pero jamás lo ha conseguido. El diablo reconoce que con todo su poder, influencia y maldad jamás ha podido, ni podrá, sublevarse a la posición de subordinación a la que Dios lo puso. Fue en la cruz que Cristo lo derrotó definitivamente y lo expuso públicamente como un ser derrotado. Tiene una influencia destructora sobre todos aquellos que no han conocido a Cristo como Señor y Salvador, pero ya no tiene ningún poder sobre todos nosotros que hemos venido a Cristo y reconocido a Cristo como nuestro Salvador y Señor personal. Ya no lo tiene. Por eso cuando alguien me dice, pastor, no sé si me están haciendo una brujería, yo creo que me están, hermano, no lo crea, no lo crea. Usted está revestido ¿de quién? De Cristo. Y para que alguien le tenga que hacer algo a usted, primero se lo tienen que hacer ¿a quién? A Él. Y eso es imposible. Eso es imposible. El Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo entonces, dice el autor, tú eres ¿qué? Mi esperanza. Tú eres mi castillo fuerte. Aunque caigan de este lado 1000 y otros 10,000, al otro lado, a ti ¿qué? No te tocará. Y es Dios quien lo dice, hermano. Así es que despreocúpese de esas cosas. Es que, pastor, encontré una gallina muerta, pues haga caldo. Aquí cuando yo recién llegué aquí, amanecían huevos rotos. Lástima que ya está hecho pedazo ahí, ¿no? Para hacer unos huevos revueltos. ¿Qué te pueden hacer? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Es más fuerte el que está en mí que el que está contra mí. Y eso no se nos debe olvidar, hermanos. No se nos debe olvidar. Es que encontré una calaca pintada en mi ventana, pastor. Pues bórrela ya. Cambie su ventana si tiene que cambiar. No se asuste. Cuando Cristo venga, todos los que siempre se han opuesto a Él serán puestos debajo de sus pies, es decir, derrotados y sin ninguna posibilidad más para el arrepentimiento. Serán echados al lugar que merecen, donde pagarán eternamente por su dureza de corazón, por su odio contra Cristo y su iglesia, por su oposición descarada y deliberada, y por preferir amar lo pasajero y temporal por sobre lo permanente y eterno. Pablo dice pues que todas las cosas quedarán sujetas a Cristo, lo cual incluye tanto lo material como lo inmaterial, lo físico como lo espiritual. No hay nada que no quede un día sujeto a Cristo y su señorío perfecto, excepto Dios, que fue quien dio a Cristo el poder para ser Señor sobre todas las cosas. Verso 28. Termina Pablo diciendo, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Cuando Pablo habla en Filipenses 2, describe a Cristo, recuerda usted que lo describe como un siervo. No un siervo en la conceptualización de la cultura de su tiempo, sino especialmente como el siervo de Dios. Aquel que estuvo dispuesto siempre a someterse a la autoridad del Padre. Ese es el siervo que usted puede ver en Filipenses capítulo 2, el siervo de Dios. Aunque obviamente él se identificó con la gente de su tiempo, porque llegó a hacer cosas que tal vez nadie podría hacer. Juan capítulo 13 dice que incluso estuvo dispuesto a lavar los pies de sus discípulos. Un siervo, un esclavo. Y él dijo, si yo, el Maestro y Señor, lo hago, ustedes también lo deben hacer. Ejemplo, jamás ha existido desorden, sublevación o descontento entre las personas de la Trinidad, hermanos.
Cada uno ocupa el lugar correcto y perfecto en esa relación eterna y divina dentro de la Trinidad bendita. Al final del tiempo, cuando las cosas estén sujetas definitivamente a Cristo, también el Hijo, dice entonces Pablo, se sujetará al Padre y ocupará la posición dentro de la Trinidad que siempre ha ocupado, la posición de Hijo. Y el ser Hijo no indica que no sea Dios, es Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo. Dios eternamente, una sola esencia. Un solo Dios. Deuteronomio capítulo 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Por eso el escritor a los Hebreos dice que aunque hijo, aprendió también obediencia. Hebreos capítulo 5. Entonces, ¿Cristo ya no reinará? Cuando Él se someta al Padre, ¿ya no reinará? Claro que sí. Su reino es eterno, hermanos. Él nació para ser rey, ¿se acuerda? Cuando Él fue anunciado por Isaías, dijo, y será llamado su nombre admirable, Padre eterno, Príncipe de paz, Rey de paz. Claro que sí, hermanos, Él reinará para siempre. Eso no va a cambiar, no ha cambiado y no va a cambiar. El hecho de que Él se sujete al Padre no significa de ninguna manera que deje de ser Señor y Rey. Claro que no. En Lucas 1, cuando le anuncia Dios a María, por medio del ángel de su embarazo, por el poder de Dios le dice en el verso 32 y 33 lo siguiente: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre. Y dice entonces, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. No tendrá fin. Jesús es rey, nació para ser rey y será rey eternamente. Nada impide ni impedirá que así sea, porque en su esencia divina nadie puede ser Señor y Rey aparte de Él. En Apocalipsis 11:15 dice también: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él, dice entonces, reinará por los siglos de los siglos. Y en Apocalipsis 3:21 también dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono con mi Padre en su trono. No, hermano, ¿no le parece a usted formidable esto, sorprendente, que un día el Señor le diga: ven, siéntate conmigo en mi trono? ¿Le gustaría a usted que el señor obrador le dijera: oiga, señor, señora, véngase, venga, paséese conmigo aquí en mi carro, y vaya conmigo a donde diga que voy, yo voy? Pero si alguno diga: sí, pastor, me gustaría. Bueno, si eso le gustaría, imagínese que Jesús mismo le diga: siéntate, ¿dónde? ¿Conmigo dónde? En mi trono. Siéntate conmigo acá. Este lugar es para ti, para nadie más. Es lo que dice la Escritura. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y este trono está allá, en la patria eterna, hermanos. En el hogar del Padre, donde el Señor nos ha preparado una morada eterna, donde todo esto, hermanos, que estamos hablando aquí es una realidad ya. Dios no va a ir a hacer algo allá, la carrera, porque híjole, ya se me hizo tarde. No, Dios ya tiene todo preparado. Por eso el Señor dijo: yo me voy, y me voy no a descansar, voy a preparar lugar para ustedes, para que cuando vuelva me lo lleve conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Ustedes también estén. Ese hogar está allá entonces. Hermanos queridos, no sería posible nada de esto que estamos hablando sin la resurrección. ¿Ve cómo es importante la resurrección? Nada de esto sería posible sin la resurrección. Nada de esto sería real sin la resurrección. Es la resurrección de nuestro Señor lo que hace real, posible y experimental todas estas cosas. Por eso el apóstol Pablo habla con tanta veracidad de estas cosas. Si Cristo no hubiera resucitado, todo esto sería solo algo ilusorio. Es más, todo esto no sería. No estaríamos hablando de nada de esto aquí, porque con toda seguridad ni estaríamos aquí. Pero la verdad, nuestra verdad es que Cristo resucitó. Y su resurrección nos ha dado la absoluta garantía de que nosotros estaremos con nuestro Señor para siempre.
todos nuestros sinsabores actuales, hermanos, todas nuestras angustias, nuestros sufrimientos, todas nuestras carencias materiales, todo lo que hoy podamos estar sufriendo, si es que tuviésemos razones, motivos para sufrir, no es para siempre, bendito sea Dios. Solo son cosas temporales, situaciones temporales, por un tiempo nada más. Porque nada que hoy suframos o padezcamos se puede comparar con lo que muy pronto tendremos, hermanos queridos. Pedro dice en 1 Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y el Señor decía, miren arriba, porque cada vez está más cercano ese día que el día en que creímos. Así es que, hermano, tratemos de ser responsables en las cosas de la vida, pero seamos responsables manteniendo una actitud de espera, consciente y responsable con el Señor. Él puede venir hoy, Él puede volver mañana o cualquier otro día. Él no dijo cuándo, Él solo dijo que pronto regresaría. Y nosotros debemos estar preparados para que cuando ese día llegue, no nos tome por sorpresa. Estemos, como le dije, con nuestras maletas hechas, nuestros corazones dispuestos para decirle, no, Señor, por favor, es que apenas compré mi casa, Señor, y la iba a estrenar y ya te vienes tú. No, hermano, por favor. Ay, Señor, me iba a hacer la liposucción. Pues por favor, hermano, el Señor le va a hacer una perfecta y no necesitará gastar aquí. Una permanente. Así es que alegrémonos con estas cosas y démosle gracias a Dios porque usted y yo hemos creído de verdad. Hemos creído de verdad y esa fe que tenemos en el Señor, hermanos, debe ser una fe que nos sostenga todos los días, todos los días. Aunque nos truene aquí, aunque nos duela allá, aunque no podamos, aunque sea a veces los días insoportables por los problemas de salud que ya padecemos, solo es por un tiempo nada más. Va a llegar el día en que el Señor diga, se acabó. Te vas conmigo. Y todo eso que hoy estás sufriendo, nunca más será ni siquiera un recuerdo, porque todo será hecho nuevo. Yo lo espero con todo mi corazón. Y deseo con todo mi corazón que cuando ese día llegue, ya sea por la puerta de la muerte o porque Él regrese, mi corazón esté preparado, igual que el suyo. Vamos ahora. Amado Dios, gracias, porque esta es nuestra verdad, Señor. Nosotros te pertenecemos. No nos lo dijo un mentiroso, nos lo dijo Dios. Ese Dios que no miente, que es veraz. Porque todo hombre es mentiroso, pero tú, Señor, eres veraz. Amado Señor, ayúdanos a vivir todos los días en una espera consciente, responsable, Señor. Una espera, Padre, en que puedas vernos a nosotros todos los días tomados de tu mano, deseosos de caminar contigo, Señor, y experimentar cada día contigo nuevas cosas. Ayúdanos, Señor, a tener nuestros ojos puestos en el cielo, aguardando cada día, Señor, cuando el dueño de nuestras vidas regrese, siendo responsables en las cosas de esta vida, Señor, porque el que nosotros podamos vivir atentos a las señales del cielo no significa irresponsabilidad en las cosas de este mundo. No, Señor. Gracias por amarnos tanto al punto, Señor, de haber preparado tan bien y tan perfectamente el lugar donde estaremos contigo para toda la eternidad. Pero gracias por cada día que vivimos, Señor. Gracias por el día que hoy abrimos los ojos y pudimos venir a tu casa. Y gracias por esta nueva semana que nos regala, Señor. Deseamos vivirla toda y estar aquí la otra semana si tú nos lo permites. Y ser alentados de nuevo con el consejo de tu palabra. Que así sea, Señor. Te lo pedimos por tu bendita misericordia en el nombre de Jesús. Amén.